Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos ya a hacer esta transmisión, a conectarnos en este mecanismo que hemos generado, mejor dicho, que está generado, que son las redes sociales, pero que hemos tratado de generar con un formato, por lo menos de una editorial, compartir con ustedes un disparador en la mañana, poder compartir algunas reflexiones que tienen que ver con estos tiempos amorales del gobierno, tiempo en donde evidentemente no importa absolutamente nada, donde todo vale, todo vale. Bueno, querer compartir y agradecer a los amigos que ya empiezan a conectarse tempranito. Ignacio allí, el hombre referente del portal patagónico de noticias, de la Perón TV, de Yo no me banco este gobierno, allí Nico Nogales también, Julito, bueno, varios amigos que ya empiezan a conectarse. ¿Por qué le digo que es un tiempo de contracultura? Porque me parece que el operativo post cumbre de los 20, del grupo de los 20, que tiene que ver con la estrategia de Durán Barba para con el propio Mauricio Macri, tiene que ver no solamente con instalar el tema de la seguridad y la mano dura, tiene que ver, reitero, con volver al eslogan de que todos son corruptos menos los funcionarios de este gobierno, o menos los que representa este gobierno. Y el primer gran elemento para tener en cuenta es que si hay alguien que tiene una matriz familiar, le podría decir hasta esencial de su existencia respecto a la corrupción, es Mauricio Macri. Por eso hay que empezar, creo yo, a marcar las cosas también desde los medios, también desde los lugares en donde cada uno puede generar una opinión. ¿Por qué le digo que es importante los tiempos de la contracultura? Porque evidentemente estamos ante una gran batalla cultural. Es una gran batalla cultural. Y esto no significa que todos somos corruptos. Esto significa que los delincuentes pueden estar en este gobierno, en el gobierno anterior o en la mayoría de los gobiernos que pasaron en la historia. Ahora, es importante decir que cuando hablamos de corrupción, y lo hablamos desde el punto de vista del Estado, el que delinque tiene que ir preso. El que delinque tiene que ir preso. Ahora, es importante abrir el otro abanico de la opinión y la reflexión cuando hablamos de la matriz de cada gobierno. Hay una matriz de que de por sí ya empieza a sentir y a mostrar evidentemente que el negocio era la premisa. Lo llevan como grupo económico, lo llevan fundamentalmente como una mochila de carga a lo largo de la historia. La patria contratista, no hay otra forma de hablar emblemáticamente de la misma que no sea hablando del grupo Macri. Pasa algo muy particular hoy en el diario La Nación, en una supuesta entrevista que tiene que ver con Luis Majul y que tiene que ver con Durán Barba, habla de esto precisamente, de que van a utilizar nuevamente el hablar de la corrupción del gobierno anterior, de lo viejo, de lo que significa la prebenda, de lo que significa concretamente la ventaja. Y ¿sabe una cosa? Todo lo que se generó de delincuencia, de funcionarios a lo largo de la historia, tienen que ver con el mecanismo que también los grupos económicos generaban para con esos funcionarios. Por eso, cuando hay un funcionario que es corrupto y delinque, tiene que ir preso. Ahora, atención, porque de la misma manera que delinque un funcionario, está quien le aportó el dinero, está quien generó las condiciones para beneficiarse. Y este es el otro elemento. Hay un grupo económico que a lo largo de la historia podría ser símbolo de la patria contratista, y eso es Mauricio Macri. Y todo lo que atañe a ese contexto empresarial. Por eso me parece importante en estos tiempos, donde ya comparto ese saludo fraternal con muchos amigos que se han conectado en la mañana, tempranito, que lo hacen, a pesar de que están haciendo seguramente alguna tarea, o en el trabajo, o en su casa, que tienen la ubicuidad del teléfono celular o la computadora para poder acercarme en esta mañana, decirles que son tiempos de empezar a aclarar las cosas. Nos merecemos como ciudadanos, nos merecemos como oposición, nos merecemos inclusive como activistas ciudadanos que empecemos a decir las cosas o empecemos a llamar las cosas por su nombre. Corrupción es lo que el gobierno genera con su amoralidad. Corrupción es, reitero, tener pobreza y tener millones que se gastan para la bienvenida de los muchachos del grupo de los 20. Corrupción, en definitiva, es tener un presidente que tiene un récord absoluto de procesamientos y de imputaciones que tienen que ver con actos de corrupción.
Desde aquella vez que la Corte Suprema menemista lo salva, acuérdese, lo salva, por haber hecho evasión impositiva, sí, evasión impositiva, desde ese tiempo a desde 1975, en que este grupo económico, el de Mauricio Macri, se gesta al calor de la dictadura militar, que a la postre sería la del 24 de marzo de 1976, es importante decirlo. Allí radica, se simboliza y se muestra la corrupción. Por eso, cuando hablamos de corrupción, podemos estar debatiendo si es estructural, si viene a lo largo de la historia, si desde la época de Julio César en adelante ya había corruptos, todo lo que ya sabemos. Pero atención, este gobierno tiene una matriz corrupta, porque si no tiene una matriz corrupta, no puede hacer negocios. No puede hacer negocios. Por eso, los primeros en caer en la volteada de la especulación que hace Durán Barba es el propio gobierno. Ahora, ¿cómo hacemos para que desde las propias usinas comunicacionales y culturales nos digan que en realidad estamos ante un gobierno que no lo es? Estamos ante los muchachos que son los buenos de la película, porque los malos, los delincuentes, estuvieron antes. Bueno, reitero, la forma más directa de romper con esa lógica es diciéndolo. Es culturalmente enfocándonos en que se puede generar una empatía desde la información, una empatía desde la búsqueda de la verdad, una empatía desde desnudar lo que se quiere instalar. Y reitero, se va a instalar exactamente lo mismo. Ahora hay un problema, tienen un problema de fondo, sobre todo este gobierno. El problema de fondo es que ya no tienen a la Republiquita. ¿Se acuerda? No tienen a Elisa Carrió, diciendo que todo el resto es corrupto, porque ya Elisa Carrió le está marcando la corrupción actual del gobierno. Digo, una Elisa Carrió que no tiene también como este gobierno ningún principio moral, es amoral. Denunciar a Macri por ladrón, y ahora decir que es su socio estratégico. Denunciar a Macri por ladrón y por corrupto, y ahora decir que, bueno, son tiempos en donde nadie nos va a tocar esta república. Es la república de la corrupción. Es la república de la corrupción. Por eso vuelvo a colocar este término tan utilizado por este gobierno, sin embargo, tan metabolizado por este gobierno, que es la corrupción. En este gobierno, más allá de ser estructural, es la esencia misma de la existencia. ¿Y por qué le digo que es la esencia misma de la existencia? Porque no se pueden hacer negocios, no se pueden justificar políticamente transferencias de recursos brutales a sectores concentrados de la economía argentina si no se tiene como principio esencial que la corrupción es la base sostenible precisamente en lo económico. ¿Qué pasa? Mientras yo en lo económico y en lo político digo que todo es una república justificable, en lo cultural digo, no soy lo mismo que lo anterior. No soy igual que el gobierno que pasó. Sin embargo, culturalmente hay que responder, son peores. Son absolutamente peores. Porque además de ser peores, el principio que los rige es no tener principios. Es no tener principios, es tener intereses. ¿Se entiende? Tienen intereses. La derecha históricamente lo ha tenido. Por eso, conviértase de alguna manera en un difusor cultural de qué es lo que significa la corrupción. Digo, será Rivas, serán los Panama Papers, serán los muchachos que siguen haciendo lo mismo que hicieron siempre. Será Caputo, ¿se acuerda? Schwarzenegger, que ya venía denunciado. Bueno, ni qué hablar de cómo se hace un entrelazado empresarial para beneficiar a unos pocos. Entre esos pocos estaba el mismo Paolo Roca, al cual Macri llevó a Vaca Muerta, es decir, lo trajo aquí, a la Patagonia, a donde está supuestamente la reserva del oro nuevo, de hacerse la América, que es Vaca Muerta. Quiero repetirle, para que entiendan por qué de este editorial del día de la fecha. Vuelven a hacer una campaña utilizando los mismos argumentos que en el 2015, con una diferencia. Ahora sabemos, vimos, padecimos y en definitiva estamos totalmente esclarecidos con que la corrupción de este gobierno macrista de Cambiemos está puesta sobre el tapete, está brutalmente desnudada. Nos queda a nosotros simplemente marcarla, definirla, saber que no podemos estar
tirando de alguna manera piedras sobre la corrupción cuando la tenemos en estos momentos en pleno gobierno. Y allí me parece que reside también el por qué será una batalla cultural el proceso electoral hacia el 2019. Reitero, es una gran batalla cultural. Y lo importante es empezar a hablar empoderadamente de qué es la corrupción y no temerle. Reitero, si la corrupción es Jaime del gobierno anterior, son los bolsos de López, bueno, aquí tenemos bolsos, aquí tenemos muchos López y aquí hay muchos Jaime. No le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda. Porque reitero nuevamente, estructuralmente este gobierno, esencialmente este gobierno, tiene que ser corrupto para hacer negocios. Tiene que ser corrupto para hacer negocios. Mañana viernes nos reencontramos nuevamente, 9:30 como siempre. Un abrazo Utopía, Sergio, un abrazo grande, Carlos, abrazo, Vivi, lo mismo, un abrazo grande. Volvemos a reencontrarnos en el desafío permanente de poder reflexionar, que usted lo comparta o no, pero que si le parece que es interesante, colóquelo en su muro, compártalo en grupos, hay amigos que lo hacen. Volvamos a tener tiempos culturales de debate y reflexión. Nos merecemos, El miedo se combate de esa manera, Nos reencontramos. Abrazo grande.